Tal vez ya hayas sentido el silencio más doloroso que existe, no el de la ausencia de palabras, sino el de la ausencia de importancia. Ella está frente a ti, sonríe educadamente, pero sus ojos ya no te ven como antes. No hay rabia, no hay odio, no hay siquiera desprecio. Lo que queda es algo peor, la indiferencia. Y Nietzsche decía que la indiferencia es la forma más pura de nihilismo, porque no se trata de rechazo, sino de vacío. Cuando una mujer te mira y no encuentra la sustancia, no hay nada para sostener el vínculo, nada que merezca permanecer de pie. Es en ese instante que muchos hombres intentan implorar respeto, creyendo que gestos de bondad, regalos, discursos o sacrificios serán suficientes. Pero el respeto no nace de súplicas. El respeto es consecuencia inevitable de una forma de ser. Es el resultado silencioso de quien construye su propio centro, incluso cuando nadie está observando. Nietzsche llamaba a esto la voluntad de poder, la capacidad de organizar el caos interno, de darse ley a sí mismo en lugar de vivir a merced de los caprichos ajenos. Es el arte de no perderse en la mirada del otro para justificar la propia existencia. Maquiavelo advertía que un gobernante que no logra gobernarse a sí mismo no puede gobernar nada. La misma lógica se aplica a las relaciones. Si no sostienes tus fronteras, si no honras tus propias prioridades, si no demuestras estabilidad cuando la vida presiona, ¿por qué debería ella confiarte algún espacio real? El respeto nace cuando ella percibe que está delante de alguien que permanece de pie incluso cuando la marea intenta arrastrarlo. Hoy no voy a repetir los mantras de autoayuda que ya te cansaste de escuchar. Voy a revelar la anatomía filosófica y psicológica del único tipo de hombre que despierta respeto verdadero. Hay un momento silencioso en que la máscara cae. Crees estar demostrando fuerza, pero lo que se revela es solo descontrol. Ella percibe que por detrás de las palabras seguras y los gestos calculados hay un adolescente emocional viviendo dentro de un cuerpo adulto. Y no hay nada que destruya más rápido el respeto que esa sensación de inmadurez travestida de madurez. No se trata de fallas puntuales, porque todos erramos. Lo que mina el vínculo es la ausencia de centro, la percepción de que no tienes estructura suficiente para soportar tus propios impulsos. Schopenhauer decía que el deseo es un ciclo de sufrimiento interminable, porque siempre que un deseo es satisfecho, otro surge en su lugar, como una llama que nunca encuentra reposo. El hombre que vive esclavo de sus impulsos transmite exactamente esa fragilidad. No gobierna nada, ni a sí mismo, ni sus elecciones, ni su presencia. Corre detrás de migajas de atención como quien busca aire debajo del agua. Explota de celos al menor signo de amenaza, revelando que su seguridad no viene de dentro, sino del reflejo que recibe de fuera. En este estado no importa cuánto intente imponerse, su esencia denuncia dependencia. Nietzsche advertía que aquel que no domina sus instintos se convierte en esclavo de ellos, y ningún esclavo puede ser respetado, porque el respeto nace de la soberanía. Un hombre que no logra contener sus celos, su necesidad de validación o su prisa en ser aceptado, revela en cada gesto que aún no ha construido un cimiento sólido. Vive como una marioneta cuyos hilos son controlados por las circunstancias. La mujer, incluso sin elaborar esto en palabras, percibe rápidamente esa ausencia de fundamento. Siente el vacío detrás de las reacciones automáticas y entiende que no hay allí alguien capaz de sostener el peso de la vida. El respeto no se pierde por un error específico, sino por la repetición de patrones que revelan ausencia de orden interior. Cuando un hombre se desmorona ante una crítica o se desespera ante un silencio, no es el error lo que hiere, sino la constatación de que no existe estructura real sosteniendo su identidad. En ese instante, ella deja de verlo como un compañero potencial y pasa a verlo como un chico más perdido en cuerpo de adulto. Hay algo silencioso sucediendo en toda relación. Algo que la mayoría de los hombres no perciben hasta que es demasiado tarde. Son pequeños gestos, atrasos sin explicación, pedidos inesperados, provocaciones sutiles. No son caprichos, tampoco conspiraciones conscientes. Son experimentos invisibles. Es como si la mujer fuera una guardiana que instintivamente coloca obstáculos en el camino para observar si el hombre ante ella posee realmente consistencia o si es solo uno más que se desmorona en la primera presión. Ella no anuncia la prueba, no escribe las reglas, pero observa atentamente cómo reaccionas a lo inesperado. Carl Jung describía este fenómeno de forma arquetípica. Hablaba del guardián del umbral, aquella figura simbólica que se interpone entre el héroe y su paso a una nueva etapa de madurez. En el campo de las relaciones, la mujer a menudo ocupa inconscientemente ese papel, no para destruir,
sino para revelar si el hombre está listo. Ella representa la vida probando la firmeza de una estructura. Y cuando el hombre cede ante presiones banales, cuando cambia sus valores por conveniencia o miedo a desagradar, el mensaje que llega es claro. Este aún no es alguien confiable bajo circunstancias serias. Maquiavelo ya había observado que todo gobernante, tarde o temprano, es probado por aliados y enemigos, y que el respeto comienza a derrumbarse cuando abdica de principios básicos para mantener la aprobación fugaz. Con los hombres, el mecanismo es idéntico. Cuando abandona su compromiso laboral por un pedido irrelevante, cuando sacrifica su palabra para evitar un conflicto inmediato, no solo cede en algo pequeño. Está comunicando que su base es frágil, que su ley interna es negociable, que su firmeza es solo una fachada. La verdad es que ella no busca un sirviente dócil, porque sabe que la docilidad servil se transforma en resentimiento oculto. Lo que realmente despierta respeto es la firmeza serena, la capacidad de sostener límites sin necesidad de violencia o arrogancia. Cuando ella percibe que el hombre mantiene su rumbo con calma, incluso ante la provocación, algo profundo se establece. No se trata de ganar un juego, sino de demostrar que su estructura es real. Es en ese instante que ella comienza a respetar no las palabras, sino la consistencia silenciosa que lo sostiene. Hay hombres que parecen fuertes, pero su fuerza se disuelve ante la primera presión, como si fueran castillos erigidos sobre arena. Viven en régimen provisional, cambiando de principios según el humor de ella, del grupo o de las circunstancias. Hoy juran fidelidad a una decisión y mañana ceden al primer pedido que desafía su voluntad. Ese tipo de hombre no inspira confianza porque su vida no tiene una constitución interna, no tiene una ley propia que lo sostenga cuando todo alrededor se vuelve inestable. Nietzsche decía que darse ley a uno mismo es el gesto más radical de libertad. No seguir la moral heredada por conformismo, ni doblegarse a las expectativas ajenas, sino elegir deliberadamente los propios valores y practicarlos todos los días, aun cuando nadie esté mirando. Es en ese punto donde nace el respeto. Cuando ella percibe que no está ante un improvisador emocional, sino ante alguien que ya ha establecido un código que orienta sus elecciones, ese código no necesita ser anunciado en voz alta, porque se revela en los gestos silenciosos de coherencia. Maquiavelo observaba que las instituciones fuertes son más confiables que el carisma pasajero. Reglas estables generan previsibilidad y la previsibilidad genera confianza. Lo mismo sucede en el corazón humano. Si el hombre altera sus prioridades con cada nueva situación, transmite el mensaje de que su palabra no tiene respaldo. En cambio, aquel que establece cláusulas pétreas, como la disciplina en el cuidado de la salud, el compromiso con su oficio o la honestidad ante el conflicto, muestra que su vida está sostenida por pilares innegociables. Y es justamente esa estabilidad la que la mujer reconoce como señal de solidez. No se trata de rigidez fría, sino de integridad lúcida. El hombre que define protocolos claros de decisión no necesita elevar la voz ni gastar energía con largas justificaciones. Cuando ella le pide que abra una excepción solo esta vez, él responde con calma. Me gustas, pero mantengo mi entrenamiento. Hablamos luego. Ese gesto simple comunica más que discursos interminables. Ella registra que ante presiones pequeñas o grandes, él permanece anclado en su propia ley. Es ese tipo de consistencia el que genera confianza profunda, porque demuestra que cuando la vida exija un peso mayor, él no se doblará fácilmente. Hay hombres que transforman la relación en su única fuente de significado. Cuando eso sucede, el peso de la vida pasa a ser colocado sobre los hombros de la pareja, que de repente se ve responsable de alimentar su autoestima, sostener su motivación y dar sentido a su tiempo. Ese es el inicio de la pérdida de respeto, porque la dependencia corroe el deseo. La mujer siente que, en lugar de caminar al lado de alguien que posee dirección propia, está cargando a un viajero sin ruta. Nietzsche decía que convertirse en quien uno es exige una obra en constante construcción, una vida volcada a la creación y superación. El hombre que coloca su misión en el centro no necesita hacer de la relación un refugio desesperado, porque su existencia ya posee un propósito intrínseco. Jung complementaba este pensamiento con la idea de la individuación, un proceso en el que el hombre integra sus sombras, reconoce sus deseos, pero no se deja gobernar por ellos. La mujer, en ese escenario, no es quien dicta el rumbo, sino quien camina junto, sin ser obligada a cargar el fardo de definir su identidad. Este hombre organiza su vida como un portafolio de valor. Al cuerpo, fuente de energía y vitalidad. Al oficio, en el cual su producción deja marcas concretas en el mundo. A su tribu, un grupo de referentes masculinos con quienes comparte lealtad y crecimiento. Y a la creación intelectual o espiritual que lo conecta con algo más grande que sí mismo, ya sea por medio del estudio, del arte o del servicio.
Esa multiplicidad de ejes lo hace sólido, porque incluso cuando un campo enfrenta dificultades, los otros sostienen su estructura. Cuando ella se acerca a un hombre así, percibe señales sutiles. Él responde en el tiempo de su disciplina, no en el tiempo de la ansiedad. Sus invitaciones son acogidas, pero siempre integradas a la ruta que ya está en curso. Su presencia cuando está junto es entera y su ausencia no carga la sombra de la carencia. Ella entiende casi sin percibirlo que no está ante alguien que necesita de ella para sobrevivir, sino de alguien que la invita a participar de una jornada que ya tiene destino. Es en este paradójico hecho, el de quien necesita menos, que nace el magnetismo de quien es realmente digno de respeto. A veces, todo el futuro de una relación se define en menos de 2 minutos. No es un discurso largo ni una prueba elaborada. Son microgestos. Pequeñas variaciones en el tono de voz, la postura y la capacidad de responder con calma ante un imprevisto. La mujer no necesita mucho tiempo para percibir si está ante alguien firme o alguien que se disuelve como arena bajo la lluvia. Esos momentos de tensión funcionan como ventanas transparentes al carácter del hombre. Ortega y Gasset hablaba de la circunstancia, la aceptación lúcida de lo que ocurre, sin lamento ni teatralización. Esta filosofía, aplicada al día a día, se transforma en fuerza silenciosa. El hombre que encara una cancelación, una crítica o un retraso inesperado con serenidad demuestra no ser esclavo de las circunstancias. No necesita levantar la voz ni justificarse en exceso. Ha aprendido a acoger el hecho y a elegir la respuesta que preserva su entereza. Esta elección es casi invisible, pero profundamente perceptible para quien lo observa. Maquiavelo también señaló que la autoridad de un gobernante se mide sobre todo en tiempos de crisis. No es cuando todo va bien que su grandeza es probada, sino cuando lo inesperado llama a la puerta. El gobernante que se pierde en justificaciones, que busca culpables o que se deja dominar por el pánico, pierde el respeto de quienes lo acompañan. Lo mismo ocurre con el hombre. Ante la turbulencia, su claridad o su confusión se hacen visibles en segundos, y ella registra esa señal con la precisión de quien busca seguridad en medio del caos. El respeto nace entonces de la estabilidad demostrada en pequeños gestos. Cuando él pausa para respirar antes de responder, cuando su voz permanece baja y firme. Cuando su mirada transmite presencia en vez de huida, ella percibe que está ante alguien que no se desmorona fácilmente. No es la ausencia de emoción, sino el dominio sobre su propio clima interno lo que lo distingue. La vida siempre traerá tempestades, pero el hombre que se mantiene como un faro en mar agitado comunica algo raro. No depende de condiciones favorables para ser confiable. Y esa constatación captada en segundos tiene fuerza suficiente para redefinir el destino de cualquier relación. En el mundo actual, la atención se ha fragmentado cada vez más. Los hombres viven presos del reflejo constante del móvil, dispersando su energía en mensajes, notificaciones e intentos incesantes de validación. Este exceso no solo agota el espíritu, sino que destruye el valor del propio foco. Cuando todo se da a todos, nada permanece significativo. La mujer percibe rápidamente cuando su presencia es solo una más en la fila de estímulos, y la consecuencia inmediata es la pérdida de respeto. Erich Fromm describió la diferencia entre tener y ser. El hombre que busca coleccionar aprobaciones, contactos y miradas vive en la lógica del tener. Acumular personas como objetos, transformar interacciones en trofeos. El hombre respetado, al contrario, cultiva la lógica del ser, presencia entera, profunda y limitada. No necesita estar en todos los lugares ni responder a todo con prisa, porque sabe que su tiempo es sagrado. Su atención cuando ofrecida no es genérica, sino deliberada, y justamente por eso adquiere valor. Michel Foucault, al hablar sobre vigilancia y poder, describió el panóptico, la sensación de estar constantemente observado. Muchos hombres viven exactamente así, aprisionados por la necesidad de monitorear reacciones, revisar mensajes, descifrar silencios. Este hábito transfiere el control de su humor hacia afuera. Lo convierte en rehén de la mirada ajena. Pero el hombre soberano invierte la lógica. No vigila al otro, se vigila a sí mismo. Su disciplina se convierte en el centro de gravedad. La vida emocional deja de ser una marioneta del feed. Aristóteles lo llamaba exis, la construcción del hábito que moldea el carácter. La atención para el hombre respetado es justamente ese hábito cultivado. Él delimita bloques de trabajo, horarios de ocio, momentos de silencio e incluso ventanas específicas para responder. Cuando está presente, está entero. Cuando se ausenta es por un motivo claro. La mujer siente esta escasez saludable y entiende que no se trata de indiferencia, sino de prioridad.
Su atención no está esparcida en todas direcciones, sino concentrada en quién y en lo que realmente importa. Y es en ese contraste donde nace el respeto. Él no persigue el ruido, no intenta probar valor por el exceso de disponibilidad. Al contrario, construye valor por la claridad del foco. La mujer entonces reconoce que su presencia tiene peso porque no es abundancia vulgar, sino elección consciente. Existe un tipo de hombre que cree que será respetado por ser siempre dócil, siempre comprensivo, siempre dispuesto a ceder. Viste la máscara del buenazo estratégico, creyendo que la ausencia de confrontación es sinónimo de madurez. Pero la verdad es que este disfraz pronto se rompe. Su agresividad no ha desaparecido, solo ha sido reprimida, acumulándose como veneno en silencio. Entonces, inevitablemente, se filtra en explosiones infantiles, ironías disimuladas o celos sin fundamento. El respeto se evapora porque la mujer siente, aunque sin palabras, que ese hombre huye del conflicto en lugar de transformarlo en fuerza consciente. Carl Jung decía que aquello que no integramos en nosotros mismos regresa contra nosotros en forma de destino. La sombra, con sus energías instintivas e incluso agresivas, no es enemiga, sino fuente de potencia cuando es canalizada. El hombre que niega esa parte de sí se vuelve frágil. Vive en guerra interna, siempre rehén del miedo a transparentar rabia, deseo o impulsos que considera inadecuados. Pero el hombre que aprende a integrarlo comprende que no se trata de suprimirlo, sino de darle dirección a lo que antes era caos. Freud describió este proceso como sublimación, transformar la energía bruta en acción creativa, productiva y civilizada. La ira que antes explotaba puede convertirse en un entrenamiento físico disciplinado. Los celos que corroían silenciosamente pueden transformarse en una conversación asertiva, directa y clara. El deseo de dominar puede volverse coraje para mantener límites justos. En este punto, la mujer deja de sentir que convive con un volcán a punto de estallar y empieza a percibir que está ante alguien que sabe usar su fuerza de forma selectiva y consciente. Nietzsche hablaba del espíritu dionisíaco, la potencia vital que no necesita ser reprimida, sino conducida. La verdadera fuerza no es gritar más alto, sino elegir cuándo y cómo actuar. Es la contención lo que revela el poder real, porque demuestra que el hombre no está dominado por sus instintos, sino que es capaz de gobernarlos. Y cuando él se posiciona con voz firme, mirada estable y palabras concisas, no necesita violencia para ser tomado en serio. La mujer respeta ese equilibrio. Ella entiende que no está ante un bruto incapaz de autocontrol, ni ante un frágil incapaz de confrontación, sino ante alguien que ha integrado la sombra y la ha transformado en una presencia sólida, capaz de proteger sin destruir, de afirmarse sin humillar. Esta fuerza contenida es la marca del hombre que ha trascendido al buenazo y se ha vuelto verdaderamente digno de respeto. Hay un instante decisivo en toda relación en que el valor de un hombre se mide no por lo que él acepta, sino por lo que es capaz de renunciar. El respeto no florece en terrenos donde todo está permitido, donde los límites son constantemente negociados, donde la amenaza de pérdida paraliza cada gesto. El respeto nace justamente de la claridad de que algunas cosas pueden perderse y de que la integridad no se curva ante el miedo al abandono. Kierkegaard decía que la angustia es el vértigo de la libertad, porque elegir es siempre renunciar, y ningún hombre puede ser respetado si no tiene el coraje de vivir ese vértigo. Maquiavelo recordaba que aquel que depende exclusivamente de la fortuna, de la suerte o del humor ajeno, está condenado a la inestabilidad. La virtud para él no era virtud moral, sino la capacidad de actuar con astucia y determinación para el peor escenario. Es la capacidad de no dejarse arrastrar por las mareas, sino de mantener criterios incluso ante la adversidad. Así también es en el campo afectivo. El hombre que acepta todo en nombre de mantener la relación ya ha perdido incluso antes de la separación, porque su dignidad fue canjeada por una falsa seguridad. El hombre que se mantiene firme ante el riesgo, aunque esto cueste la relación, demuestra virtud. Ortega y Gasset, por su parte, enseñaba que afirmar los propios valores implica también negar aquello que los contradice. Decir sí a una ruta es inevitablemente decir no a todos los desvíos que amenazan el camino. Esa renuncia no es debilidad, sino la prueba más clara de soberanía. El hombre que logra retirarse con dignidad de una situación que ya no respeta sus criterios, demuestra que su vida es mayor que cualquier vínculo específico. Y cuando esto sucede, algo paradójico surge. La mujer percibe que no está ante alguien atrapado por la necesidad, sino ante alguien libre por la elección. El coraje de perder transforma su permanencia en valor. Él no se queda porque teme la soledad, sino porque eligió conscientemente permanecer. Y si es necesario, también elegirá partir. En ese instante, aunque la relación termine, el respeto no se deshace,
porque el respeto nace, en última instancia, de la dignidad de sostener una elección, incluso cuando exige renuncia. Llega un punto en que queda claro: el respeto no es algo que se arranca por la fuerza, ni que se compra con gestos teatrales de seducción. El respeto es un efecto colateral inevitable de una vida estructurada. Nietzsche recordaba que el hombre verdaderamente libre es aquel que se gobierna y que la voluntad de poder comienza por el dominio de sí mismo. La mujer puede no citar a Nietzsche, pero siente eso en cada gesto. Ella no respeta promesas, sino la consistencia silenciosa que mantienes cuando nadie está mirando. Maquiavelo advertía que un príncipe que intenta parecer temido, pero no posee control interno, pronto pierde su autoridad. Lo mismo sucede con el hombre que intenta escenificar poder sin sustentarlo en la práctica. El respeto no nace de la máscara, sino de la sustancia. Se acumula en los pequeños rituales diarios, en la disciplina del cuerpo, en la constancia del trabajo, en la claridad de los límites, en el coraje de perder para no perderse. El respeto es, en última instancia, una consecuencia de la arquitectura invisible que construyes dentro de ti. Y aquí está la verdad que nadie se atreve a decir. Ser respetado no es conquistar algo externo, sino convertirse en alguien imposible de ignorar. El hombre estructurado no necesita implorar atención, no necesita dramatizar su presencia, no necesita mendigar validación. Él simplemente vive de acuerdo con sus propias leyes, y esa coherencia inevitablemente atrae respeto. Si este contenido ha despertado algo en ti, reflexiona sobre lo que se ha dicho aquí. Aquí no huimos de las sombras, las integramos completamente. Que tu mente permanezca lúcida siempre. Que tu verdad sea la espada que corta todas las ilusiones que intentan aprisionarte en la mediocridad.